Bueno, leemos, hermanos, la pregunta número 23 y su respectiva respuesta, que dice así. Pregunta 23. ¿En cuántas partes se divide este credo? Respuesta: en 3 partes. La primera, del Padre eterno y nuestra creación; la segunda, del Hijo y nuestra redención; y la tercera, del Espíritu Santo y nuestra santificación. Me parece, hermanos, que es muy importante que en cuanto al credo apostólico o el credo de los apóstoles, el catecismo señale principalmente su división y no otras cosas tales como su origen, la fecha de su composición, su autor o autores, etc. Cosas que, si bien podrían resultar interesantes, no son tan relevantes a la hora de conocer lo que necesita creer un cristiano. Debemos recordar que lo que necesita y debe creer un cristiano se encuentra registrado en aquel compendio teológico conocido como el Credo Apostólico, que es el resumen de las verdades bíblicas evangélicas que empezó a abrazar la iglesia cristiana desde muy temprano. La idea es que es el contenido de esta declaración de fe temprana del cristianismo y no otros aspectos lo que ha de atesorar todo aquel que se reconoce como salvado, liberado por la gracia de Dios en Cristo el mediador, o sea, todo cristiano. Entonces, una de las cosas que hace nuestro catecismo al enfatizar esta división del credo es enviarnos directo a la Biblia. Es enviarnos directo a la Escritura más que a cualquier otro lugar, porque dicha división pone de manifiesto primordialmente el ser trino de nuestro Dios, y esto sobre todo a través de sus obras ad extras. Las obras ad extras son aquellas acciones realizadas por la Santa Trinidad hacia afuera del círculo trinitario. Obras tales como la creación, la redención, la santificación, la revelación, entre otras. Lo cual, por supuesto, es una enseñanza 100% bíblica. ¿De dónde han sabido los creyentes de todos los tiempos que Dios es 3 personas, que cada persona es plenamente Dios y que hay un solo Dios? Pues de la Biblia, de las Escrituras. Concluimos entonces que si la intención del catecismo fuese otra, entonces se habrían señalado otros aspectos del credo apostólico. Ahora bien, aunque estamos de acuerdo en que la Biblia es el único libro al que nos acercamos con absoluta reverencia, dando plena credibilidad a todo lo que en ella está escrito, teniendo presente que es la palabra inspirada, es decir, exhalada de Dios verbal y plenariamente, tanto así que confesamos con la Confesión de Fe de Londres de 1689, capítulo 1, párrafos 1 y 6 de las Sagradas Escrituras, que las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores, y que todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada, en ningún momento ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, también declaramos lo que dice el párrafo 7 de este mismo capítulo, y es que no todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Algunas de estas cosas, mis amados, que no son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos, han sido explicadas por los maestros que el Señor en su gracia ha provisto a su iglesia durante todo su trasegar teológico. Muchas de esas explicaciones han quedado plasmadas, la mayoría de ellas sistemáticamente, en estas confesiones o declaraciones de fe, como es el caso del credo apostólico. Un ejemplo de esto es la doctrina de la Santísima Trinidad,
así expuesta en el credo apostólico y señalada en sus divisiones según lo hace nuestro catecismo. Hermanos, la Santísima Trinidad es un misterio insondable, porque se trata del ser divino, de cómo es el Dios eterno, de la realidad de su gloriosa existencia más allá de nuestra propia experiencia y de nuestra lógica humana. Pero Dios ha decidido revelar en su bendita palabra aquello que de Él quiso que conociéramos, lo que Él consideró que podríamos comprender. Uno de esos misterios que le plació en su gracia revelarnos es el misterio de su ser trino. Una sola esencia o sustancia y tres subsistencias o personas. Esta revelación, insisto, es bíblica. Recorre las páginas de la Escritura de principio a fin. Pero es una de esas cosas que la confesión de fe señala que no es igualmente clara en sí misma y que no es igualmente clara para todos. Amado hermano, quizá puedas estar allí objetando lo que acabo de decir, puesto que ya conoces esta doctrina, pero imagina a una persona que toma por primera vez este sagrado libro, comienza a leer acerca de la revelación del Dios único y verdadero. Algunas veces se habla de Dios Padre, Dios Creador, otras veces se habla de Dios Hijo y otras veces se habla de Dios Espíritu Santo. ¿Cuáles crees que sean las posibles conclusiones a las que llegue esa persona? Pues, por ejemplo, que hay tres dioses, politeísmo, o que el Padre es más Dios que el Hijo y que el Espíritu Santo, arrianismo, o que es un solo Dios, pero manifestándose en modos diferentes durante épocas distintas, modalismo, sabelianismo. Todas estas, amados hermanos, entre otras, fueron conclusiones a las que llegaron muchos en el pasado y que fueron condenadas como herejías por no ajustarse a la sana enseñanza bíblica apostólica que la Iglesia abrazó, siendo dirigida por el Espíritu Santo en su recorrido de estudio teológico intenso. Déjame por favor citar a Joel Beeke al respecto, hermano. Él dice lo siguiente en su teología sistemática sobre la teología propia. Presta por favor mucha atención. Debemos examinar las raíces de la ortodoxia confesional reformada que se remontan incluso antes del concilio de Nicea a la iglesia antenicena. La iglesia antenicena es la iglesia antes de ese concilio de Nicea, de los siglos 2 y 3. Dice Joel Beeke, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fueron invocados y adorados desde el principio del cristianismo. En el siglo 2, Teófilo de Antioquía habló de la Trinidad, trías griegas, de una manera que sugiere que el término ya era familiar para su audiencia. La triple estructura básica de la doctrina cristiana de Dios aparece en la regla de fe afirmada por Ireneo y cristalizada posteriormente en el credo de los apóstoles con sus epígrafes: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo unigénito. Creo en el Espíritu Santo. La regla de la fe distinguió el Evangelio de Cristo del judaísmo, con su negación de que Jesús es el Hijo de Dios, del politeísmo pagano, con su negación de que solo hay un Dios que creó todas las cosas, del gnosticismo, con su creencia en muchos aeones que emanaron de la más alta divinidad, y distinguió el Evangelio de Cristo de los herejes de la iglesia, tales como Marción, quien enseñó que el Padre de Cristo es un ser diferente al Creador. Y Fred Sanders, en su libro titulado Las profundidades de Dios, lo expresa de la siguiente manera: el trinitarismo vital, el que importa y lo cambia todo, no se produce en el vacío.
La doctrina de la Trinidad, aunque puede enunciarse como una serie de proposiciones que encarnan afirmaciones de verdad sobre Dios, Dios es un ser en tres personas, implica mucho más que eso. El trinitarismo es el marco que engloba todo el pensamiento cristiano y en el que la confesión cristiana encuentra sus presupuestos de base. Es la gramática profunda de todas las afirmaciones cristianas centrales. Por lo tanto, cuando los teólogos de la época patrística finalmente lo declararon explícitamente como un artículo de fe, comenzando con el Concilio de Nicea en el 325, aunque con obvios precursores, no estaban simplemente añadiendo un elemento a una lista de creencias, sino realizando un acto de primer plano intelectual, llevando un elemento de fondo desde la periferia hacia el centro de la atención cristiana. Al hacerlo, estaban equipando a los teólogos posteriores para que pensaran de forma coherente en toda la estructura de nuestro conocimiento salvador de Dios en un único acto de indagación focalizada. Dice Sanders, en el paso de la conciencia implícita de la triunidad de Dios y de una experiencia inarticulada de la salvación a la confesión explícita de la fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la teología cristiana alcanzó la mayoría de edad epistemológica. Habiendo conocido siempre la Trinidad, los pensadores cristianos sabían ahora que conocían la Trinidad. Fin de la cita. Amados hermanos, estamos frente a una doctrina bíblica, es decir, revelada por Dios, explicada por los maestros de la iglesia, confesada por la iglesia desde el inicio, de ninguna manera novedosa y por lo tanto necesaria en cuanto a todo lo que ha de creer un cristiano. Aquí es donde se ha de hacer una importantísima distinción, porque si alguien no cree en la Santísima Trinidad, no confiesa esta doctrina, tal como la ha revelado y enseñado Dios en la Biblia, tal como la ha explicado la ortodoxia cristiana y tal como la ha confesado la iglesia, incluso muriendo por esa verdad cuando ha sido necesario, esa persona que no confiesa esta doctrina de la Santísima Trinidad, es imposible llamarla cristiana. Si estás predicando frente a una audiencia compuesta por gente de toda suerte de religiones tales como el judaísmo, el Islam, los testigos de Jehová, pentecostales unidos, budistas, mahometanos, etc. Y todas estas personas asienten a tu mensaje con un retumbante ¡amén! Es muy probable que no estés hablando del Dios Trino que así se revela en su bendita palabra. Esta declaración de fe se divide en tres partes y todas tres son igual de importantes porque todas tres nos señalan a las tres personas que subsisten en la única esencia divina con su actuar particular. O confiesas las tres partes o no confiesas nada. Así como es impensable mutilar a Dios, también lo es mutilar el credo apostólico. Iglesia, un verdadero seguidor del Señor Jesucristo, un cristiano, es trinitario. El mismo Señor Jesucristo habló en dichos términos. Leámoslo por favor en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 16. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 16. Aquí está hablando el Señor Jesucristo y Él dice, y yo, ¿quién dice? El Señor Jesucristo dice, yo, ahí tenemos a una persona, rogaré al Padre, allí tenemos otra persona,
Y os dará otro consolador. Esto también señala una persona, otro consolador. Tenemos otra persona entonces, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo es ese consolador, la tercera persona de la Trinidad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cuántas personas contamos en total? 3, un solo Dios. Y también dice el Señor Jesucristo en Juan 15, 26, pero cuando venga el Consolador, tenemos de nuevo una persona aquí, a quien yo os enviaré del Padre, otra persona, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. 3 personas, un solo Dios. Amados hermanos, permítame ir concluyendo con lo que pudiera ser una objeción, porque hasta este momento de la exposición, alguien que lea detenidamente esta división que el catecismo hace del credo apostólico, pudiera concluir lo siguiente. Bueno, a mí todo esto me parece contradictorio, porque en esta división el credo muestra a cada persona divina con una acción particular. Al Padre se le atribuye la acción de crear, al Hijo la de salvar y al Espíritu Santo la de santificar. Luego, ¿este no es un Dios cuyas acciones lo dividen? El único que crea es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no crearon nada. El único que salva es el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo no redimen a nadie. Solo el Espíritu Santo santifica, el Padre y el Hijo no santifican a nadie. Y aquí, por favor, déjenme citar a Zacarías Ursino, quien responde de manera muy interesante a esta objeción, de la siguiente manera. Negamos la consecuencia que aquí se deduce, porque el credo atribuye la creación al Padre, la redención al Hijo y la santificación al Espíritu Santo, no exclusivamente o de tal manera que estas obras no pertenezcan a todas las personas de la divinidad. Escucha. Porque también el Padre nos redime, porque como dice Romanos 8:32, el Padre entregó a su Hijo por nosotros. O como dice Juan 3:17, es el Padre quien envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por él. El Padre también nos santifica, según lo que dice Pablo. Dice Pablo en Gálatas 4:6, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre en esa obra santificadora. Y también dice 1 Tesalonicenses 5:23, el mismo Dios, refiriéndose al Padre, el mismo Dios de paz, os santifique por completo. Entonces, el Hijo nos crea, porque todas las cosas por Él fueron hechas, dice Juan 1:3. Por medio del Señor Jesucristo fueron hechas todas las cosas. Él también nos santifica porque Él nos es hecho de Dios o hecho por Dios santificación, como dice 1 Corintios 1:30. Él santifica y limpia a la iglesia con el lavamiento del agua por la palabra, como dice Efesios 5:26. El Señor Jesucristo también da el Espíritu Santo en esa obra santificadora porque dice, enviaré el Consolador, como lo leímos en Juan. Él ha derramado esto que ahora veis, oís, dice Hechos capítulo 2, versículo 33, refiriéndose al Espíritu Santo, al envío del Espíritu Santo. Lo mismo se puede decir también del Espíritu Santo porque Él también creó los cielos y la tierra. El Espíritu de Dios, dice Génesis 1:2 en ese relato de la creación, que el Espíritu de Dios estaba presente en la creación. En ese momento Él se movía sobre la faz de las aguas. Y también dice el Salmo 33, verso 6, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todos los ejércitos de ellos por el soplo, en hebreo ruach, de su boca. Ruach es espíritu en hebreo, por el espíritu de su boca. Sin embargo,
Al hacer esta distinción, no debemos pasar por alto la distinción y el orden de actuación que es peculiar de las personas de la deidad. La obra de la creación se atribuye al Padre no exclusivamente, ni a Él solo, sino porque Él es fuente de la divinidad y de todas las obras divinas, y por tanto de la creación, porque Él creó de sí mismo todas las cosas por el Hijo y el Espíritu Santo. La redención se atribuye al Hijo no exclusivamente ni a Él solo, sino porque el Hijo es aquella persona que realiza inmediatamente la obra de la redención. Es decir, que cuando miras al Calvario a alguien muriendo, ¿a quién estás viendo? ¿Qué persona estás viendo morir? Al Hijo, al Señor Jesucristo. Porque solo el Hijo fue hecho rescate por nuestros pecados. Fue el Hijo y no el Padre o el Espíritu Santo quien nos compró con su muerte en la cruz. Así también la santificación se atribuye al Espíritu Santo, no exclusivamente ni a Él solo, sino porque el Espíritu Santo es aquella persona que inmediatamente nos santifica. ¿Quién está presente? ¿Qué persona de la Trinidad está presente entre la iglesia al día de hoy? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, o porque es por Él que inmediatamente se efectúa nuestra santificación. Fin de la respuesta de Zacarías Ursinus. Así que, hermanos, esta división no es para independizar las acciones características de cada persona divina de las demás personas divinas, sino para distinguirlas en su respectivo orden. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Seguramente quedan muchas, hermano. La idea es que desde la próxima pregunta nos adentraremos, queriendo el Señor, mucho más a la enseñanza sobre la Trinidad y el actuar característico de cada persona divina. Un llamado a que no dejes de asistir a la enseñanza de la escuela dominical. Probablemente se despejen esas dudas a medida que avanzamos en el estudio de nuestro catecismo.